Este día sábado dedicado a nuestra Madre la Virgen María. Queremos esta mañana honrarla, queremos venerarla, porque María para nosotros todos los días debe de jugar un papel fundamental. Nosotros los cristianos debemos de practicar el rosario diario, debemos de pedir su intercesión diariamente, porque María siempre nos lleva a Jesús. Y si empezamos a conocer a María, María automáticamente nos va a llevar a Jesús. Por eso la importancia de este día. Y es muy importante para que nosotros nos acerquemos a Jesús por medio de su Madre. En la lectura de hoy, en la carta a los Hebreos, nos habla de dos lugares en tiempos de Jesús que utilizaban los sacerdotes. Un primer lugar es el lugar santo y otro lugar es el lugar sagrado o el lugar santísimo. Y me llama mucho la atención recordando cuando Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros y las cortinas del templo se rasgaron. ¿Qué significaba? Que este lugar santísimo se abría no solo para los sacerdotes, sino que para todo el mundo. Ese lugar se abre para cada uno de nosotros desde ese momento, dándonos a conocer el Señor que la santidad no solo viene para unos pocos, sino para todos los que creamos en Él. Por eso es que Cristo es el auténtico y definitivo sacerdote en el que la alianza, las promesas, se da cumplimiento a los símbolos del Antiguo Testamento. Jesús es la víctima verdadera al entregar su propio cuerpo como alimento en la mesa de la Eucaristía, derramando su sangre como expiación por los pecados de la humanidad. Si nos adentramos a la primera lectura nos damos cuenta que el sumo sacerdote entraba una vez al año y cada vez que entraba llevaba consigo sangre de animalitos para ofrecerla como expiación de sus pecados y para expiación también de los pecados del pueblo. Pero como ya decíamos hace algunos días, con Jesús es diferente. Jesús ya no utiliza sangre de animales, sangre externa, sino que utiliza su propia sangre, su propia existencia para expiación de los pecados nuestros. ¿Y dónde renovamos siempre esa expiación, ese momento en el que el Señor nos ha concedido su salvación? En la Santa Eucaristía, el misterio pascual que celebramos como cristianos todos los días. Por eso es importante asistir de manera asidua a la Santa Eucaristía, porque hacemos presente en el altar de que Jesús murió, de que Jesús expió, de que Jesús resucitó por cada uno de nosotros. Se nos habla también en este texto de dos tabernáculos, símbolo de los dos testamentos. El cuerpo de Cristo crucificado, traspasado por la lanza y los clavos, nos manifiesta el infinito y misericordioso amor de Dios Padre hacia todos los hombres, hasta el extremo de regalarnos a su propio Hijo. En la encarnación del Verbo pone de manifiesto que lo antiguo ha pasado. Jesús es la definitiva ofrenda, el altar y la víctima. Con su muerte y resurrección nos mostró la eterna novedad que incongruentemente se actualiza y vivifica en la Eucaristía, en la que realmente se nos hace presente y se nos da como comida y bebida de salvación. Por eso, hermanos, celebremos cada día con gozo, celebremos con mucha alegría todas las Eucaristías en las que participemos, porque en ese momento Jesús nos está renovando esa promesa que tuvo con nosotros de salvarnos, de darnos vida. Antes del nacimiento de Jesús, el culto estaba unido al templo, a un lugar determinado. Ese lugar era Jerusalén. Con Jesús la situación cambia. El Santo de los Santos ya no está oculto dentro de una tienda en medio de otra. El Santo se hace presente, se hace uno de nosotros para ser accesible en cualquier lugar. ¿Dónde podemos encontrarnos con Jesús? Nosotros tenemos lugares privilegiados para encontrarnos con Jesús. Y uno de esos lugares es la palabra de Dios. Otro de esos lugares por excelencia es
Jesús que se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Otro lugar donde podemos encontrar al Señor, la vida de oración. La oración, como decía el patrono de los sacerdotes, San Juan María Vianney, la oración no es otra cosa que la unión con Dios. Y nosotros lo que debemos de buscar siempre es estar unidos a Dios. Porque si estamos unidos a Dios, hacemos su voluntad, nos alimentamos de su palabra de vida y nos alimentamos también de su cuerpo y de su sangre, que son comida y bebida de salvación. De salvación. Jesús que se ofrenda, que da su sangre, que se expía por cada uno de nosotros para salvarnos, para liberarnos y darnos una vida con sentido. Y esa vida con sentido debe estar siempre unida a Dios. Por eso nosotros en todo momento debemos de tener vida de oración. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. El encuentro con Jesús solo se da por medio de la oración. Por eso nosotros como cristianos debemos de orar incesantemente, sin cesar, todos los días. Desde que amanecemos, incluso en la noche con la oración de las completas, le ofrecemos nuestro descanso al Señor como signo de que tanto día y noche pertenecemos al Señor y queremos estar unidos a Él. En el Evangelio de hoy es algo pequeño, el Evangelio de Marcos. Remarcar que el Evangelio de Marcos lo que nos quiere dar a conocer a nosotros nos quiere demostrar todo el texto de Marcos de que Jesús es verdaderamente el Mesías y que verdaderamente es el Hijo de Dios. Y dentro del Evangelio de Marcos nosotros encontramos dos profesiones de fe, pero no me voy a adelantar porque a medida que vayamos profundizando el Evangelio de Marcos nos vamos a dar cuenta de esas dos profesiones de fe. Jesús es el Mesías y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que profesan esa fe? Nos vamos a ir dando cuenta poquito a poco, pero es importante que nosotros el día de hoy nos ubiquemos en un lugar. En el texto bíblico hoy se nos habla de dos lugares, de dos tipos de públicos, digamos, de dos tipos de oyentes. El primer oyente, ¿quiénes son? Los discípulos, la gente que acudía a Jesús para escucharle. Y el otro eran sus parientes. Aquí nos dice María, sus parientes, sus cercanos. Bien, entonces nosotros ¿con quién nos ubicamos? Con la gente que acudió a Él para escucharle, para pedir la sanación, o nos ubicamos con los parientes. Veamos al final de esta pequeña reflexión. La novedad, en el centro de este texto bíblico es la novedad ante los cambios que asusta, desconcierta y confunde. Realmente Jesús no predicaba ni actuaba con los criterios humanos. ¿Cómo puede alguien proclamar dichosos los pobres, los enfermos, los que sufren, los que tienen hambre y sed, el bienestar, todos estos bienes humanamente razonables? Aquí es bien importante, la primera comunidad que se acercaba a Jesús reconocía de que estaban sedientas de Jesús y querían tocarlo y querían estar cerca de Él, querían estar con el Maestro. Querían sentir su presencia en sus vidas y por eso lo buscaban, por eso lo seguían a donde fuera que Él fuera. Este breve texto no nos dice nada del modo de proceder de María, la madre de Jesús. Sin duda continuaba silenciosa, meditando todo lo que veía y oía en su corazón. Pero sí nos transmite el evangelista la reacción de otros parientes que fueron donde él para llevárselo porque pensaban que estaba mal de la cabeza, y con su modo de actuar como predicador ambulante los dejaba en mal lugar, enfrentándose al modo de entender y practicar la religión. ¿Qué significa esto? Que tanto ayer como hoy no nos gusta salirnos de nuestros esquemas, de nuestra rutina, de nuestro modo de ver las cosas, de nuestra cotidianeidad. Como que nos acostumbramos siempre a lo mismo. Nos acostumbramos siempre a lo mismo. Imaginen, estos parientes de Jesús se avergonzaban de Él porque Él era diferente. Él se acercaba, Él buscaba de dar a conocer el reino de los cielos de una manera diferente. Él daba a conocer el estar con Él de una manera diferente.
Él daba a conocer, acercarse a Dios de una manera diferente. Nosotros también estamos llamados a ser diferentes, pero diferentes para Cristo, diferentes para Dios. Que nosotros marquemos la diferencia como cristianos. Ya no debemos de ser cristianos del montón, cristianos del bulto, que repetimos y hacemos lo mismo, que contamos experiencias de los demás, no contamos nuestra experiencia con Jesús. Y lo que nosotros como cristianos debemos de remarcar todos los días es mi experiencia de encuentro con Jesús, cómo ha impactado la presencia de Jesús en mi vida, cómo he sido sanado por el Señor, cómo he escuchado y sentido su palabra en mi vida. Por eso en la lección divina dice, ¿qué me dice el texto? No qué nos dice el texto, ¿qué me dice a mí? Y eso es también lo que nosotros debemos de reflexionar el día de hoy. ¿Qué me dice el texto el día de hoy? Entonces es importante preguntarnos esto. ¿Cómo podía un simple artesano de Nazaret hacer milagros en nombre de Dios, relacionándose con la gente baja del mundo, tocando a los impuros, leprosos, manchando su reputación al tratar con mujeres de mala vida? Realmente a Jesús no le entendieron sus familiares. Por eso, preguntemos, ¿nosotros en este tiempo lo entendemos? ¿Acogemos su palabra y su modo de proceder, tratando de vivir como Él vivió, con la confianza puesta en la providencia del buen Dios, que viste los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo? ¿Vivimos esta confianza y este abandono, o somos esclavos del raciocinio, que todo lo quiere tener controlado, programado, ajustado, sin dar cabida a las sorpresas que la amorosa libertad de Dios quiere presentarnos? Hay algo que debe de guiar siempre nuestra vida, y esa vida es la fe. Una persona que tiene fe se deja sorprender hasta en los pequeños detalles. Y el Señor, como ustedes saben, se manifiesta siempre en lo más sencillo. Y por eso nosotros debemos de dejarnos sorprender siempre de la sencillez de Dios. De la sencillez de Dios. Si María hubiera actuado con cordura, con prudencia, nunca habría dicho sí al plan que Dios le presentó. Pero no, se jugó la vida al ponerla en manos del que es poderoso y no queda defraudada. ¿Y nosotros por quién nos estamos jugando la vida? ¿Por quién damos la vida? ¿Por nuestros egoísmos? ¿Por nuestros intereses personales? ¿Por el querer acaparar todo para nosotros, por nuestra vanagloria, por querer ser los mejores? ¿O queremos jugarnos la vida por el Señor? ¿Queremos jugarnos la vida por Él? Muchos cristianos del mundo entero están muertos a causa de la persecución, son mártires de este tiempo, porque no les da miedo dar su vida. Y nosotros estamos dispuestos a dar la vida por el Señor. Como dice, jugamos la vida para ponerla en las manos del Señor. Nosotros como cristianos debemos de siempre dejar que el Señor haga su voluntad, y les aseguro que si nos dejamos guiar por la voluntad del Señor, nunca vamos a quedar defraudados. Por eso son momentos para decidir de quién nos hemos fiado, en quién hemos puesto nuestros ojos, sabiendo que el Señor siempre nos mira primero. Permanecer fieles a su amor. Nosotros debemos de permanecer siempre fieles al amor de Dios en nuestra vida diaria. También tenemos momentos de flojera, de cansancio, de sentir que lo que hacemos no tiene sentido. Por eso es bueno volver la vista atrás al encuentro con el Señor, en el momento en que sentimos su misericordia y su presencia en nuestra vida. Debemos de recordar los momentos vividos cerca del Señor y, apoyados de su amor, seguir hacia adelante con fe, con todo el amor del que seamos capaces y siempre con esperanza. Las personas que están sedientas de Jesús desean siempre alimentarse de la palabra del Señor y desean siempre alimentarse de su cuerpo y de su sangre. Por eso Jesús se entregó en su existencia, para que nosotros nos alimentemos de su palabra y nos alimentemos de su cuerpo y de su sangre todos los días de nuestra vida. Dejémonos transformar por el Señor, pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Juguémonos la vida por Él y nunca saldremos defraudados.
nunca saldremos defraudados. Que el Señor nos acompañe en este día, que el Señor ilumine nuestro caminar, transforme siempre nuestras vidas y recuerden, la santidad es para todos. Busquemos nuestra santidad buscando también la santidad de los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.